Muy bien, pues buenas tardes. Vamos a comenzar con la confusión de horas, pues si era a las 6 o a las 6:30. Vamos a comenzar un poco tarde para las 6, un poco pronto para las 6:30. Bueno, bienvenidos al Instituto de Estudios Europeos y bienvenidos también a la Cátedra de Patrimonio Cultural Inmaterial Europeo. Y bienvenidos también al 12º curso europeo de formación en gestión del patrimonio cultural inmaterial, que es el 12º online, pero el 13º en realidad, porque el primero fue presencial. Bueno, este año todavía no está, voy a contar algunos avatares del curso previamente, todavía no está puesto en marcha, hasta donde yo he podido saber esta mañana, que me he conectado en la plataforma Moodle de extensión universitaria, que es la que se va a utilizar, y ahí van a estar colgados los materiales, y además de estar colgados los materiales, facilitaremos también determinados vídeos que los enviaremos a través del correo electrónico. Es, por contar algo, es el propio alumno el que tiene que hacer su propio recorrido por materiales, vídeos y demás. Nosotros estamos en posición de apoyo en todo momento y cualquier consulta podemos ayudar, pero la organización de los tiempos, nosotros no vamos a marcar los tiempos. Los tiempos están marcados a través de la propia plataforma y como uno quiera, de tal modo que si se quiere trabajar de modo muy continuado, eso es completamente libre. A través del correo electrónico yo voy a estar siempre, los dos, cualquiera de los dos. Podemos estar, se pueden hacer en algún caso alguna tutoría online, no hay problema, a través de la plataforma Teams. Podemos hacer alguna tutoría, incluso de modo presencial. Nunca ha habido al respecto ningún problema. Este año vamos a introducir algunos materiales nuevos. Siempre renovamos alguna cosa. Vamos a introducir algunos nuevos materiales y la cuestión de la evaluación, pues a partir más o menos de marzo, pues empieza el proceso de elaboración del trabajo final, que tiene que estar entregado antes de finales de junio. De tal modo que a finales de febrero, marzo, pues se trata de coordinarnos y poder dialogar, a ver qué propuesta tenéis de trabajo, y nosotros os asesoramos, insisto, a través de cualquiera de los tres medios: correo electrónico, tutorías online, a través de videoconferencia. Podríamos incluso hablar por teléfono, si ha dado algún caso, o incluso vernos personalmente y hacer la tutoría personalizada si estáis en Madrid. Y el trabajo, bueno, es un trabajo que lo que debe mostrar, pues, es la utilización en uno de los campos, la utilización de las herramientas y los conocimientos, y nosotros os asesoramos. Nosotros no, más bien lo que hacemos es generalmente acotar los temas, porque la gente tiende a coger el mundo. Entonces, hay que acotar y bueno, y luego dar alguna pauta. Si se necesita bibliografía, también damos bibliografía, lo que es una tutorización de un trabajo de modo normal. Y como digo, pues a finales de junio hay que entregar el trabajo y en pocos días hacemos la evaluación.
Como calificación oficial del curso, solo hay apto o no apto, pero bueno, si se precisa o se quiere una calificación numérica, pues también hacemos un certificado y entregamos la calificación. Bueno, estos son, yo creo, sí, a grandes rasgos, las cuestiones de intendencia, digamos así, del curso. El curso está dividido en distintas materias y en distintos aspectos del patrimonio cultural inmaterial. La base del curso fue el curso presencial que hicimos hace 12 años, pero, como digo, los materiales se han ido actualizando, se han ido incorporando nuevos elementos, sin perjuicio de que en algunos aspectos, pues en fin, digamos que no hay necesidad de actualización en lo que se refiere a los planteamientos teóricos, sí, indudablemente, a que luego en bibliografía, que ha ido apareciendo bibliografía nueva en los distintos campos. Y, en definitiva, esta es la conferencia inaugural que va a impartir Luis Díaz Viana hoy, y cuyo título es Derechos, usos y abusos de lo popular cuando la cultura es oral y parece no tener autor. Uno de los elementos que hemos trabajado en estos años, y que es verdad que fue el motivo y el motor del curso, pues fue lo relativo a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y la Convención de Naciones Unidas de la UNESCO de 2003, precisamente con ese título sobre la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. En el curso hablamos más de los campos que entran dentro del patrimonio cultural inmaterial en Castilla y León y en general, porque bueno, eso no lo he dicho, pero hay gente que se matricula en el curso y no es de Castilla y León. No nos importa que el objeto del trabajo no sea de Castilla y León. El mundo es ancho y ajeno y no se puede poner puertas acá. Pero, bueno, el curso, el contenido que tiene y los ejemplos que hay y el examen que hemos ido haciendo y que hemos seguido haciendo tiene que ver con Castilla y León. Y en paralelo, aunque no está directamente en el curso, están todos los instrumentos de salvaguardia y de protección del patrimonio cultural inmaterial. Ese ha sido uno de los ámbitos de interés y de trabajo nuestro en los últimos 10, 15 años, y ese es el elemento nuclear de la conferencia de hoy de Luis. Y a Luis no necesita presentación, se le conoce, es antropólogo y ya está como catedrático emérito o el equivalente de catedrático emérito del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Hemos tenido el beneficio de que sus últimos años en activo, y ahora sigue en activo gracias a la cátedra, pues los últimos años en activo está aquí, en el Instituto de Estudios Europeos. Bienvenido. Pues muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Gracias por estar los que estáis aquí y los que están allí. No los vemos, pero estarán. Has hecho muy bien empezando con recordar el funcionamiento del curso. Parece que aquí mismo tenemos posibles nuevos alumnos, de manera que ya están informados al respecto. Y voy a empezar esta conferencia, que sería
la primera de una nueva serie que abriríamos después de haber llegado ya al número 12, ya 13, Javier antes. Esta vez, digamos, me ha tocado a mí, pero luego seguirán otros de los profesores e investigadores del curso. Pues la idea es que cada año a partir de ahora haya una conferencia inaugural nueva del propio equipo que forma parte del curso. Y la conferencia, esto no suele ocurrir últimamente, y lo digo no sé si como mérito, pero sí como aspecto a destacar, es totalmente inédita. Quiero decir que lo que expondré, no lo he dicho en otras partes, no lo he dicho antes, puede tener que ver con un artículo que lo haya publicado, pero realmente muy poco. Y sí que tiene mucho que ver con lo que ha explicado Javier antes, con el trabajo en distintas iniciativas, publicaciones, etcétera, que venimos desarrollando desde la Cátedra de Patrimonio Cultural y Material, incluso desde unos años antes. El curso comenzó y yo me vine aquí a la Universidad de Valladolid con la propia decisión, con un convenio del CSIC y de la UBA. Yo siempre digo que en este curso, como en los seminarios que también impartimos en primavera desde la cátedra, un par de seminarios y ya llevamos igualmente varias ediciones haciéndolo, se dicen cosas que no se dicen en otras partes, ya sea sobre Europa, como en los seminarios a los que acabo de referirme, como respecto a, bueno, lo que se entiende por geografía, por cultura popular, por patrimonio cultural y material, etcétera, ¿no? Pongamos el nombre, la denominación que queramos. Todo ello englobado dentro de un enfoque y de una perspectiva antropológica. Y efectivamente, el tema es derechos, usos y abusos de lo popular, cuando la cultura es oral y parece no tener derechos. Y en esta conferencia inédita voy a plantear por primera vez una relación que creo es relevante entre tres categorías de construcción de la otredad, las de indígenas, campesinos e inmigrantes, y la repercusión de las mismas en el tratamiento de los integrantes de esos grupos y de sus culturas por parte de las instituciones nacionales e internacionales, así como de sus legislaciones respectivas. Lo que, según puede suponerse, afecta muy directamente a los conceptos, términos y enfoque que tocan a la idea de lo que venimos considerando patrimonio cultural y material de su gestión, desde que la UNESCO en 2003, como ya se ha dicho aquí, fijara la Declaración de Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material. Porque estas categorías apuntan o señalan a unos grupos y poblaciones a los que se coloca a priori en una situación de desventaja que podría resumirse así. Y voy a intentar explicarlo. Son gentes sin historia, sin nombres y sin derechos, a priori. Sin historia. Será el primer punto que desarrollé. ¿Por qué? Porque esta no se cuenta o se entiende que no ha pasado para ellos la historia ni el tiempo y que se han mantenido inmóviles ahí en donde estaban o en el caso de los inmigrantes, ahora en otros ámbitos al verse expulsados en la mayoría de los casos del territorio que ocupaban.
Y me voy a retrotraer, ya que se trata de historia, a un asunto y a un hecho que también ha abordado Javier Dámaso y del que hemos hablado no hace mucho aquí, que es el de la controversia de Valladolid, en 421 años que ya... Cuando los europeos llegan al Nuevo Mundo, predicadores, teólogos, juristas y cronistas van a tender a equiparar a los antiguos idólatras con los nuevos. Y había una razón de peso para ello. Según ilustres tratadistas como Francisco de Vitoria, aquellas gentes inesperadas no eran sino bárbaros del nuevo orden. Los bárbaros, para griegos y romanos, habían sido no solo quienes quedaban territorialmente fuera de la romanidad o de la Hélade, también constituían la categoría de pueblos no civilizados, los que no hablaban lenguas como el griego o el latín y vivían al margen de esas culturas con otros dioses, ritos, costumbres y creencias. Se supone que los términos barbaroi, lengua griega, y de barbari, en la latina, provienen precisamente de una suerte de embolado, esos sonidos sin sentido o balbuceos ininteligibles que practicaban los miembros de las tribus que pertenecían a dichos pueblos. No puede saberse hoy si tales dubitaciones fónicas les fueron atribuidas porque no sabían hablar latín y tropezaban al intentar hablarlo, griego, o es que a griegos y romanos les sonaba así lo que en realidad consistía en su propio idioma. Fuese como fuese, su civilidad se hallaba en principio bajo sospecha, al punto que siempre desde la perspectiva del pensamiento de griegos y romanos, se creía que deberían estar agradecidos por ser conquistados y desposeídos de sus tierras y bienes, ya que a cambio, las legiones, por ejemplo, les traían a punta de espada la humanidad. Las cosas no han cambiado tanto, como se puede ver, y argumentos muy parecidos serían y son utilizados al ser descubiertos los nuevos bárbaros por parte de sus pretendidos conquistadores, o más bien de quienes se afanaban en justificar sus conquistas. Como se había hecho siglos atrás, se dudará de la humanidad o condición humana de los vencidos e incluso de la posibilidad de que tuvieran algo. Si bien hay que reconocer que en España, y más en concreto aquí en Valladolid, esto se discutió públicamente hace 475 años y por orden de la monarquía, mientras que otros conquistadores o invasores procedentes de Europa ni siquiera se plantearon la hipótesis. Pero aunque se alcanzara la conclusión de que las gentes descubiertas y conquistadas eran también seres humanos, únicamente para algunos de los teólogos o tratadistas que estas cosas discutían, para otros no del todo, lo cierto es que la conquista finalmente no se detuvo, a pesar de que sí fuera provisionalmente suspendida durante 2 años por orden real, en tanto tales cuestiones eran tratadas con razones teológicas y jurídicas. Entonces se consideraría a los bárbaros del nuevo orbe como paganos, y en esto sí que hubo consenso, aun por parte de quienes aparecían como sus defensores. Ese nombre de paganos procede de la denominación que en el mundo antiguo recibían quienes en el campo, o más concretamente en montañas y bosques, adoraban y rendían homenaje a sus dioses, quienes vivían y adoraban a sus dioses en el pagos, en el campo. Y paganos eran los idólatras que finalmente habían sido vencidos y perseguidos por el cristianismo triunfante durante el Imperio Romano, aunque ya no vivieron en el campo. El problema para una completa homogeneización estaba en que, de acuerdo con los argumentos que emplearían los seguidores de los planteamientos de Francisco de Vitoria, de la llamada Escuela de Salamanca, como sería el caso de Bartolomé de las Casas, al cristianizarse,
los indígenas pasaban a ser unos súbditos más de su majestad. Es decir, dejaban de ser paganos y pasaban a tener como tales iguales derechos y obligaciones, como súbditos. Pues aparte de discusiones y controversias, como la famosa que transcurrió en el Colegio de San Gregorio de Valladolid, hubo una época en que la occidentalización forzosa imponía la fe y la apropiación de territorios sin demasiadas contemplaciones, aunque teóricamente al menos pareciera prevalecer la que en aquella fue la posición de Bartolomé de las Casas y no tanto la de Ginés de Sepúlveda, la otra parte de la controversia. Se producirían infinidad de casos y ejemplos después que contradecían la corriente más conciliadora y humanista. En un memorial poco y tardíamente conocido por los estudiosos, en que Bartolomé Álvarez trata de las costumbres y conversión de los indios del Perú, se viene a reconocer la dificultad de conversión de los indígenas y su renuencia a abandonar la propia cultura, que en las páginas de este memorialista aparece como cerrada en sí misma e irreductible. Por lo que Álvarez aconseja que no se haga el esfuerzo, para él inadecuado y casi inútil, de traducir a las lenguas nativas los evangelios, sino que se les enseña a estos paganos del Nuevo Mundo directamente en castellano o incluso en latín. Álvarez presenta este memorial a Felipe II en 1588. Sin embargo, y a pesar de que puede deducirse que durante mucho tiempo la postura que predominó fue esa actitud recelosa sobre la verdadera humanidad o sincera conversión de los indios, debe también considerarse que la visión occidental de los salvajes de allí no siempre y en todo fue tan insoportablemente inocente. Hago esta referencia a salvaje y aprovechemos para entender el libro que coordinó Javier, en el que se tomaba justamente estos términos acuñados por mí de salvajes de acá y de allá, salvajes entre comillas, y de forma absolutamente irónica, digo que participan pues, una cuarentena de autores de distintas universidades y centros de investigación. No todo era tan malo, sin embargo, como podría parecer hasta aquí, en cuanto a ese descubrimiento de gentes inesperadas en lo que se creían indias y pronto se vio que era un nuevo mundo. Como han explicado David Graeber y David Wengrow en El amanecer de todo, un libro publicado en 2022, hubo europeos, principalmente pertenecientes a ciertas órdenes religiosas, como las de los jesuitas o dominicos, que descubrieron y hasta reconocieron en pueblos del Nuevo Mundo la persistencia de costumbres y organizaciones sociales consideradas por ellos como deseables. Una suerte de utopías hechas realidad que podían perfeccionarse sin tener que recurrir a transformar a los pertenecientes a aquellas sociedades en unos europeos más. El modelo, sobre todo, de algunas tribus del norte de América, así las de los iroqueses, propiciaría en este sentido que la posibilidad de organizarse socialmente de otro modo penetrara en el pensamiento de los filósofos europeos, puesto que había ejemplos vivos de ello. Y es que tales sacerdotes y frailes utópicos habían descubierto y descrito determinados pueblos que, sin ser absolutamente ideales en sus comportamientos, se basaban en la organización de comunidades más igualitarias y respetuosas con los otros miembros de las mismas que las sociedades europeas. Dichos religiosos escribieron obras que demostraban, mediante la descripción de las mencionadas tribus, cómo otra sociedad y, como se diría ahora también, otro mundo eran posibles, e influyeron decisivamente en que los pensadores occidentales
de la Ilustración, del llamado entre nosotros siglo de las luces, abrazaran, entre otros objetivos, la igualdad como meta, lo que hasta entonces no había sido un principio que rigiera precisamente las sociedades europeas construidas sobre una estructura u orden claro de señores y de siervos. Y voy al segundo punto, sin nombres o con muchos e inexactos nombres, todos menos los suyos. Pues será por todo esto que cuando se equipare a paganos con indígenas y a ambos tiempo después con los inmigrantes, la invención etnográfica de una otredad sin nombres respecto a ellos estará servida. Los paganos eran identificados además originariamente como anónimos pastores o campesinos. Pero ¿por qué indígenas y campesinos no van a ser vistos como nosotros y deberían ser reeducados hasta que se nos parecieran lo más posible, como ocurrirá igualmente con los inmigrantes más tarde? Por una serie de motivos que los convierten hipotéticos y falsos o erróneos, salvajes de acá y de allá, y que nos permitiría su infantilización desde nuestra mirada, tratándolos como si se encontraran en una fase de infancia o anterior de la civilización humana y necesitaran ser llevados de la mano en cuanto niños hasta el estado actual de la humanidad. ¿Cuáles son, por tanto, tales motivos? A saber, como veréis, coinciden. Viven habitualmente en el campo, lejos del mundo civilizado que es el nuestro. Son por ello, es decir, por su cercanía a la naturaleza y a lo salvaje, sospechosos de mantenerse al margen de la religión y las leyes propias de la gente civilizada. Viven de la agricultura y del pastoreo, de la pesca o la caza, como hacían nuestros ancestros. Suelen conservar creencias prácticas y rituales de otros tiempos. Se empecinan a veces en seguir viviendo de esa manera sin sumarse o sumirse en un supuesto y único progreso tecnológico e industrial. En resumidas cuentas, parecerían complacerse en su atraso, o en lo que desde aquí vemos como atraso, o algunos ven como atraso, resistiéndose a cambiar de condiciones y formas de vida. Por lo que si no hay manera de traerlos al progreso de la sociedad actual, resultan perseguibles o eliminables, especie declarada a extinguir, o simplemente objeto de dominio y explotación. Que tuvieran alma o no, y fueran o no personas, con ser esencial tampoco confería igualdad plena a los desconocidos recién descubiertos, como no se la confiere o termina de conferir a muchos campesinos, nuestros salvajes de acá hoy. Porque entre los derechos negados hay uno muy importante que vuelve a afectar a todos ellos, poniendo de manifiesto esa perversa equiparación entre indígenas, campesinos e inmigrantes. Se trata del derecho a la propia cultura y a los derechos de autoría relativos a la misma, autoría y propiedad. Y ese es el tema que me interesa abordar aquí. Pues si Francisco de Vitoria teorizaba en el siglo XVI al hablar de los bárbaros del nuevo orbe, en defensa de sus capacidades y derechos como humanos plenos, y contestaba de paso los argumentos aristotélicos en contra, de igual manera debe reconocerse hoy que todos aquellos que quedan englobados en las categorías anteriores mantienen unas capacidades humanas que les hacen merecedores de los mismos derechos que nosotros. Negaba Vitoria así el derecho de los reyes a apropiarse de tierras y bienes de los indios por el argumento de que nunca fueron señores de sus tierras, como no lo son de sus propios actos, al tratarse de herejes que por serlo perderían sus derechos. O sea, porque fueran hombres de manera incompleta a los que había que gobernar al no saber gobernarse ellos mismos. Así que hacía muy bien negarlo. E igualmente habría que reivindicar en la actualidad los derechos de otros a pensar y vivir
conforme a sus culturas, siempre que no atenten a derechos humanos universales. Y también habría que reivindicar que sean reconocidos como legítimos propietarios de ellas. En la supuesta, muy real y a veces brutal, conquista de tierras americanas, hubo sí genocidios tanto físicos como culturales. Pero también se ha de recordar que, a diferencia de lo que alguien como Bartolomé Álvarez en su memorial parecía pensar, las culturas no son inevitablemente irreductibles o cerradas en sí mismas, por lo que no cabría ante ellas más que la imposición o la fuerza o su destrucción, que era lo que mantenía Bartolomé Álvarez y otros. Y es que, a pesar de que frecuentemente se ha tendido a pensar que los conquistadores impusieron a los indígenas una cultura que se convirtió pronto en hegemónica, lo cierto es que las culturas son también porosas e híbridas, como señalaba García Canclini. Y de hecho, el estudio de los rituales o las creencias mágicas, por poner dos ejemplos que cuentan con suficiente arsenal de pruebas o material demostrativo, nos descubre la evidencia de cómo las culturas populares se abrazan por debajo de la historia oficial y la falsedad o el simplismo. Si no, nos explicaría que en tantos países americanos hoy encontremos desde ritos hasta creencias que tienen mucho que ver con las nuestras y que no fueron impuestas por ninguna élite hegemónica, sino que fueron precisamente transportadas por quienes no eran esa élite dominante. Pero si bien la estrategia desarrollada por quienes como Bartolomé de las Casas se alineaban con los planteamientos antropológico-jurídicos de la Escuela de Salamanca, con Vitoria como referente, era potente y difícil de rebatir, lo cierto es que presentaba importantes contradicciones de tipo práctico. Pues iba en dos direcciones. Una, si los así llamados indios, todos indios, resultaban susceptibles de ser cristianizados, es que eran de alguna manera humanos. Segunda dirección, si se cristianizaban ya, no podían ser tratados como menos que hombres, es decir, como esclavos, no podían ser esclavizados. Y aquí residía la contradicción y el problema fundamental, y quizá el verdadero origen de la controversia vallisoletana. Hablo en la esfera y en el campo de la razón política, porque los encomenderos necesitaban mano de obra esclava para que la apropiación de territorios y sus afanes en explotarlos les fueran rentables. Al mismo tiempo, tal argumentación conducía a teólogos, juristas y a la propia corona a una especie de círculo vicioso. Si ya eran cristianos, eran hombres, eran súbditos y no podían ser esclavos, vamos a decirlo de una manera así de cruda, ¿quién iba a trabajar forzadamente para los encomenderos? Al conceder a esos indios el estatus de súbditos mediante su cristianización, se conjuraba toda posibilidad de duda acerca de su humanidad, reconocida implícita y más o menos explícitamente, pero se provocaba un problema de inmensas proporciones respecto a la productividad y gobernabilidad de la conquista, así como en lo que tocaba a su propia viabilidad sobre el terreno. De ahí quizá su más teórica que real, a lo que parece su suspensión temporal de esa misma conquista. Solución, lo que suele hacerse, traer mano de obra barata, o sería mejor decir en este caso, gratuita y forzada, de otros lugares, es decir, la esclavitud de gentes y tribus enteras del continente africano. Nada nuevo, la habían practicado los griegos y los romanos, principales referentes de los teólogos y juristas europeos. Es más, Aristóteles parece que hablaba de los distintos motivos por los que esclavizar podía ser aceptable, ¿no? Los
principio motivo porque determinadas gentes pasaban a esa condición de esclavos, ¿no? Era algo, esto de la esclavitud, que la empleaban los árabes, los griegos y los romanos, como digo, lo habían utilizado. Y sí, a pesar de la repugnancia intelectual que pudiera suponer en el ámbito de la cristiandad, también los cristianos, y los cristianos incluso de aquella. Hay, por tanto, oraciones traducidas a lenguas africanas y publicadas en América, traducidas y publicadas por los jesuitas, quienes, a diferencia de Álvarez, sí que creían en tal método de traducir a lenguas nativas como el mejor posible para convertir o confortar a, en este caso, los esclavos, y son lenguas traducidas, así dice el libro, cito el título de un libro publicado en Lima en 1629, oraciones traducidas en la lengua del reino de amor. Esclavos estos, o migrantes forzosos, a los que por mucho que se cristianizara, escasamente parece se les concedería el honor de pasar a ser súbditos de pleno derecho de su majestad. ¿Por qué dije entonces anteriormente que inmigrantes, campesinos e indígenas son vistos desde fuera como los mismos? Porque en efecto se les trata igual o casi igual muchas veces de mal, pero también porque no se les reconocen los mismos derechos que a nosotros, por idénticas o parecidas causas, y porque con frecuencia son indígenas que viven de la tierra o del pastoreo y campesinos de territorios recónditos en trance de despoblarse, quienes se ven obligados a renunciar a sus economías llamadas desdeñosamente de subsistencia y posteriormente el migrar. Consecuencias del impacto del neocapitalismo global en lugares que hasta hace bien poco habían quedado o parecía que habían quedado al margen de los avatares del supuesto progreso. Los inmigrantes resultan ser así en muchas ocasiones los nuevos esclavos, que no son traídos violentamente a los países del pretendido primer mundo, pero sí expulsados del suyo, tanto por la violencia de guerras y conflictos como por las prácticas depredadoras de las multinacionales en busca de ganancias económicas. Vueltos en inmigrantes, algunos de estos indígenas y campesinos se ven obligados a pasar por un calvario de adaptaciones al sistema y cultura del país de destino, sea por la aplicación de baremos discutiblemente etnológicos. Hay voces por todas partes, ¿no? Y casi siempre opacos o secretos que aplican las oficinas de migración o de manera manifiesta con programas naif como los que ahora pretenden poner en práctica determinados partidos europeos. Me he referido lo voy a explicar un poco. En el momento que estamos, yo creo que puede tener interés. Lo de aplicación de baremos discutiblemente etnológicos, y más que discutiblemente etnológicos, eran una locura. O sea, cuando yo en una cena, estoy hablando del año 82, pues coincidí con alguien que trabajaba para la migración norteamericana, me quedé sorprendidísimo de lo que este hombre me contó, ¿no? de cómo había, por el color, por el idioma, por la cultura, una serie de baremos que hacían del inmigrante un buen, regular o peor y nada deseado inmigrante. ¿No? Bien, pues ahora, mira por dónde, nos encontramos con que algunos partidos europeos pretenden poner en práctica algo similar. Programas como esa especie de carnet por puntos, o hay quien lo ha llamado oposición a ser español, que garantizaría la ascensión de los inmigrantes
al estatus de poder ser tenidos por uno de nosotros, en el caso de España, una vez se asimilen a nuestra lengua, cultura, costumbres, sistema económico y político. Resumidamente, y en palabras de algunos líderes de partidos, que se merezcan ser españoles. Gran arrogancia etnocéntrica esta de la que tantos europeos son partícipes. No menos clave para afrontar la comprensión de estas cosas es la idea de que la personalidad o carácter individual, y es de suponer, y así se ha supuesto, que también colectivo, eso que se dio a llamar caracteres nacionales, son transmitidos por genes, algo científicamente no demostrado y además casi indemostrable. Lo que fue claramente contestado en cuanto que se trataba de una pseudoetnología altamente peligrosa por Lévi-Strauss en su ensayo Raza y Cultura, texto escrito a petición de la UNESCO para zanjar el debate sobre la triple adscripción de raza, carácter y cultura de los pueblos tras comprobarse los desastres a que había llevado esa creencia y cómo había propiciado además antes y durante la Segunda Guerra Mundial los crímenes del nazismo. Pero el trasladar las características que se otorgaba entonces a la raza hacia lo cultural trajo otros peligros, según comprobamos. Si esa sustitución del concepto de raza por cultura acaba facilitando el rechazo o la discriminación en razón de motivos relacionados con las diferencias culturales. Y muy bien puede hacerlo, como también estamos viendo todos los días. Hay de otra parte, y esto me parece especialmente interesante, un cierto paralelismo o equiparación entre la invisibilidad que se ha decretado y aún se decreta desde la esfera política mundial en torno a los pueblos que no son asimilables al formato europeo de naciones y esa otra aparente evanescencia de las culturas orales solo ocasionalmente fijadas por escrito. Pues las categorías de pagano, indígena, campesino, inmigrante, no solo coinciden, como ya he dicho, al ser vistos y tratados igual, es que además unos y otros parecen estar abocados a un mismo destino, el de un abandono progresivo en lo que atañe a sus condiciones de vida, al ser etiquetados como objeto turístico o material exótico en vías de extinción. Porque cabe pensar que sobre campesinos, indígenas y inmigrantes, en este caso, se han proyectado prejuicios que van en paralelo a esa idea que se teorizaba ya tras el descubrimiento acerca de los indios, en el sentido de que a estos se les pudiera expropiar no solo de sus tierras, sino también de sus saberes como no civilizados, al no ser considerados sujetos a los que se les aplicara, por ejemplo, capacidad de propiedad o autoría acerca de sus conocimientos, hasta que se cristianizaran o civilizasen, que para el caso venía a ser lo mismo. Y así vivirían hasta hoy en idéntico limbo jurídico respecto a la creación y transmisión de conocimientos que otros bien sabrán aprovechar cobrando sus propios derechos por arreglos de canciones étnicas o tradicionales de indígenas y de campesinos. Conviene reparar, pues, en cómo no se nombra a los indios por su nombre, al que se dan ellos mismos desde su visión, la jerga antropológica llamaríamos émica, como no se hace con los palestinos tampoco, a los que los israelíes no suelen nombrar por su propia denominación o reconocerles que lo son, sino por el nombre genérico de árabes. No se denomina palestinos a los palestinos ni por su nombre a indígenas, indios en general o negros por su etnia y tribu, y es que esta costumbre de desnombrar es siempre la primera forma o fase de deshumanización. Son eso que se supone que son, y por supuesto todos iguales. También era un desnombramiento, aunque sutil, llamar bárbaros del nuevo orbe a las gentes descubiertas en América. Sin derecho, sería la tercera parte.
Pues es por todo esto que antes he apuntado, que no identifico por completo lo popular con un término como el de tradición oral, que yo mismo utilicé en el pasado, al comienzo de mis trabajos y estudios, pero que hace tiempo abandoné en la medida que la palabra tradición es, como bien decía mi maestro Julio Caro Baroja, de vocablos como este, una sombra equívoca. Prefiero evitar el uso de dicho término por varias razones, como serían, entre otras, su evocación de posiciones ideológicamente reaccionarias, así como la reducción de la palabra cultura, si se trata de definir a la que se desenvuelve en medios rurales, a uno de los aspectos que actúan en ella, como es la transmisión o entrega de conocimientos, y solamente es algo tan obvio, por otro lado, que la cultura se transmite y se entrega, que los hombres lo somos gracias a la cultura, porque somos animales que nos llenamos de cultura, como el que reivindicáramos la risa o el llanto de los humanos en cuanto rasgo de humanidad. Algo que no sé si sería absurdo hacer esto último, pero sí bastante innecesario. Reivindico, al contrario, el uso de la expresión cultura popular, siempre lo he hecho, toda vez que se emplee para referirse a las culturas como conjunto de creaciones humanas, es decir, a la cultura antropológicamente entendida. Cultura que es lo que nos hace cabalmente humanos y que empieza a aprenderse principalmente mediante la palabra oral y las historias que nos cuentan. Pues más grave aún me resulta, acerca del mismo asunto, que en múltiples ocasiones tradición sea una palabra que se utiliza como etiqueta o marca que prepara y señala a conocimientos, creaciones y, en fin, las culturas de grupos humanos para su liquidación o extinción, para pasar a engrosar el número de aquellas cosas que supuestamente sobran o van sobrando en la vida real o actual. Y por eso creo que resulta tan necesario a estas alturas identificar la trampa, proclamando la perversión de tal invención o construcción pseudo-etnográfica. Tan necesario también como hacer este ejercicio de deconstrucción del término tradición, no tanto como crítica, que también, sino sobre todo a modo de advertencia respecto al hecho de que sacralizar como tradicional, es decir, tradicionalmente étnico y típico a algo o a alguien, no sirve demasiadas veces sino para retirarlo al Museo de las Reliquias y declarar su desaparición de la contemporaneidad por parte de los poderes establecidos, que determinan en cada momento cuál ha de ser la cultura hegemónica. Otro asunto muy importante es el carácter colectivo de lo popular. En el sentido ya reivindicado por varios autores, entre los que me encuentro, de que todo miembro de una comunidad es un comunicador potencial de historias. Pues en efecto el acto de comunicar, de narrar, de contar cosas es una actividad humana que además es la que nos hace precisamente humanos. Y me he esforzado en más de una ocasión en puntualizar que el hecho de que existan personas con una competencia comunicativa mayor no significa que haya que menospreciar la información por otras personas, lo que tantas veces ha confundido a folcloristas y pseudoetnógrafos, ya que centrar las pesquisas, como hacen muchos de ellos, en unos pocos informantes tenidos por una suerte de especialistas conduce a alejar la etnografía de lo que en verdad es el método de la antropología, no y nunca una disciplina o menos ciencia aparte, ni un instrumento para configurar modelos canónicos de una cultura. En definitiva, quiero dejar claro mi reticencia a centrar la protección del patrimonio cultural inmaterial en esas categorías que se alimentan y acaban en sí mismas, del tipo de los tesoros vivientes o en la nomenclatura de UNESCO tesoros humanos vivos. Figuras que han sido oficialmente implantadas en países como Japón o Chile, abarcando todas las artes tenidas por tradicionales. Es decir,
grandes expertos o especialistas del saber tradicional y o folclórico. Porque para mí no se trata únicamente de identificar, reconocer y recompensar artistas individuales entre el magma de lo popular o primitivo, esos personajes denominados por UNESCO tesoros vivos o vivientes, sino de reconocer a comunidades enteras con sus culturas y territorios específicos. Los relatos y canciones orales de carácter popular o folk lo son porque rompen con los clichés sobre el artista creador, de los cuales la invención de esa categoría de tesoros vivientes no dejaría de ser una forma de arremedo que los asemeja o los intenta homologar a la idea de arte y artistas de la serie. Por el contrario, esa ruptura con tales clichés nos coloca, nos sitúan ante el misterio de la creación humana, ya que todo ser humano puede crear. Y de hecho crea, ¿no? Lo decía Menéndez Pidal, el pueblo crea realmente. Y él hablaba también de autor legión, ¿no? Refiriéndose al caso de los romances orales. No hace falta, por tanto, que sacralicemos tesoros vivientes ni especialistas virtuosos, que en general nada más lo son en virtud del dominio o ejercicio de determinadas habilidades técnicas o memorísticas. Y añado, no siempre aquellos que se suponen mejores informantes de un colectivo transmiten lo más interesante y representativo en lo que toca identificar los temas nucleares colectivos en una comunidad. A veces, estos personajes, que pueden ser reconocidos como tales eslabones especiales por los otros miembros, o sobre todo por los recopiladores externos, resultan muy conscientes de su papel de intérpretes con el mundo exterior. Así que se vienen un poco arriba y exageran lo típico o exótico a fin de hacerse más interesantes ante esas miradas de los extraños. La cultura popular, en definitiva, es producto de un sujeto colectivo y por tanto apenas tiene importancia su procedencia concreta o si quien la transmite es solo transmisor o coautor. Porque si la cultura con mayúsculas, identificada como tal por los cultos, es aquello por lo que no pagan ni podrían pagar gentes ordinarias, según una expresión que citaba Maricruz García de Interría, pero que creo que era de Fernando Fernán Gómez. La cultura popular, por el contrario, consistiría en algo que no cuesta, porque consistiría en una suerte de estilo que se aprende con la lengua, en un arte de tipo popular. Y a mí siempre me ha gustado de lírica, de cantos, de cuentos, ese término que utiliza mucho Margaret Frank de tipo popular, apuntando hacia un estilo. Mientras que lo tradicional, identificado antaño con el folclore, ha sido identificado con las marcas de lo rural, oral y antiguo. Si no las tenía, no se podía considerar a un ítem cultura tradicional o folclore, y no era cierto. De hecho, había folclore urbano, como recogieron hace ya muchos años antropólogos norteamericanos, en concreto uno de ellos, Alan Dandes, que también fue mi maestro. Para mí, además, el folclore definido por otros autores, como Benamos, de acuerdo con la comunicación de la cultura en pequeños grupos, ahí nos acercamos más, va para mí unido inseparablemente al lenguaje y es más que nada un código creativo en todas las culturas, que funciona en todas las culturas. Volviendo al tema de los derechos, ¿cómo reconocerlos? Pues a sujetos que no son individuales sino colectivos. Existe el precedente internautico, mediático de los Creative Commons, cuya gestión no sé si es lo suficientemente clara y sencilla. Puede servir, más bien no, puede servir de guía y de precedente, eso sí. Pero ¿cuál sería la respuesta a mi pregunta? ¿Cómo reconocer sujetos no individuales como autores de cultura? Reconociéndoselos a las comunidades, sin mediadores.
No será fácil, pero habrá modos. Y desde luego, lo que no puede ni debe hacerse, legislar esto ya sería un buen principio, es usurpar individualmente por artistas o supuestos estudiosos la autoría de comunidades o tribus enteras, como se ha hecho. Y ello me propicia que hable, para ir terminando ya, de un caso concreto. El de un informe que se me pidió de parte como experto acerca de estos temas tras una demanda judicial. Se trataba de una demanda basada en la reclamación de autoría por un antropólogo, etnógrafo profesional, de una narración oral transcrita por él en un marco categorial del tipo de información que dentro de la terminología antropológica viene siendo conocido como el de historias. El propósito de tales historias consiste en recoger el testimonio subjetivo pero veraz de una persona en el que se incluyen los acontecimientos y opiniones o valoración que ella realiza de su existencia. Y hay que decirlo también, esa historia de vida estaba tejida, en el caso que me ocupa, incluyendo relatos, tópicos y fórmulas directamente tomadas de narrativas orales muy extendidas, como suele ocurrir en ejemplos de esta clase y en otros ejemplos parecidos. Es decir, que mediante una entrevista o serie de entrevistas, alguien a quien se suele identificar como informante cuenta su propia historia vital para que otro, el etnógrafo o antropólogo en la situación metodológica del trabajo de campo etnográfico, como antes he dicho, la registre, generalmente en virtud de una grabación a la cual después se traslada al formato escrito. Conviene señalar que esa relación establecida a través del trabajo de campo etnográfico constituye uno de los métodos centrales del antropólogo, del trabajo del antropólogo, y que se basa en una transmisión de relatos que éste no inventa, crea ni debe además en ningún caso pretender alterar o modificar, pues ello equivaldría a una práctica inadecuada de su profesión. Menos aún, él o la profesional de la antropología ha de apropiarse nunca de los relatos que otros le cuenten como si fueran historias de creación personal. La veracidad y fidelidad de las narraciones que él o ella recogen son la exigencia o garantía de una labor antropológica rigurosa. Por lo que la técnica etnográfica de reproducir una biografía de otros, eso serían las historias de vida, tiene que ajustarse a una ética que no será otra que la esperable en cualquier práctica de investigación con seres humanos. A los efectos, consecuencias o responsabilidades que se plantean en la demanda, en este ejemplo de un antropólogo contra un autor dramático, tiene que considerarse también que aunque el demandante haya incluido la historia de vida de, vamos a llamarla, con un nombre figurado, Francisca la contrabandista, como parte de su tesis doctoral, y se refiere a ella también en un artículo publicado acerca de ese asunto de contrabando en la raya, no puede ni debe ser reconocido legalmente como autor de dicha historia, ya que ello supondría que ha faltado a la ética de su profesión. Y justamente es lo que pretendía con su demanda. Su demanda a un autor teatral que, basándose en esa historia oral, construye una obra de teatro. Es más, no debería, en correcta ética antropológica, ni pretender siquiera que esa historia oral es suya. De otra parte, el texto integral registrado en la propiedad intelectual y en SGAE se inspiraba directamente en el relato oral del informante, por lo que en ningún caso constituía plagio de los textos aludidos por el demandante, sino que remitía en última instancia a la historia oral, pero no al contenido propio del texto del antropólogo, quien solo lo que hacía era transcribir y transmitir la historia y luego sí, comentarla o analizar la historia de vida, en fin, con los métodos de análisis que le parecieron adecuados. En los códigos de ética
precisamente el que existe de la Asociación de Antropología del Estado Español, ASAE, actualmente, está basado en el que hicimos desde la Asociación de Antropología de Castilla y León hace muchos años, es muy claro en este sentido y, entre otras cosas, nos dice, respecto a los materiales obtenidos en el trabajo de campo, que ha de comunicarse a las informantes los fines y métodos de investigación, de modo que den a la recopilación, entrevista o historia oral su consentimiento informado, que asimismo se debe proteger a las informantes ante cualquier instancia, si fuera el caso, o reconocer de acuerdo con ellas su parte de autoría del trabajo realizado. Y tal cosa se hizo, hasta donde yo sé, por parte del dramaturgo al crear su propio texto y requerir el consentimiento expreso de la familia. La persona ya no vivía. Y es más, invitándoles al estreno de la obra. Pero es bastante más dudoso que se hiciera en todos estos extremos por parte del etnógrafo al reclamar a posteriori derechos sobre la historia de vida en sí. Porque de otra parte tenemos el ejemplo de la utilización de un concepto y término, como es el de Creative Commons, que reconoce el hecho de creaciones comunes e impide o debería impedir su comercialización por otros, pero no restituye ni adjudica derechos o ganancias derivadas de esas creaciones a las comunidades que las crean y las comparten. Y que haya dificultades para que esto, he puesto un caso en el que puede haber opiniones y debate y discusión, sin duda. Y esas dificultades de las que hablo para que se haga y se reconozcan estos derechos. Pero las dificultades no eximen de la necesidad de seguir intentando, sin que ello invalide, de otra parte, el derecho a reconocer, valga la redundancia, los derechos individuales de propiedad intelectual a quienes no lo tengan, pero es que teórica o genéricamente ya están esos derechos reconocidos por las leyes. No obstante, y voy acabando, ¿cómo arbitrar que se reconozcan y gestionen esos mismos derechos para los sujetos colectivos? Ahí está sin duda la cuestión. Se me ocurre que evitando abstracciones de la índole que sea. Por ejemplo, comentaba con Javier Damaso el otro día lo peligrosas que pueden ser esas abstracciones del típico de cultura hispana, cultura castellana, cualquier cultura nacional, etcétera, etcétera. En este caso, se trata o se trataría de adjudicar derechos a comunidades relacionadas, identificadas con territorios concretos y en una dimensión espacio-temporal que no caduque, como los derechos individuales a los 50 o 80 años del fallecimiento del autor o autores, ¿no? Según las épocas de no tengo muy claro cuáles son ahora. Lo que habrá que determinar, pues, en este contexto es a quiénes y por cuánto tiempo cabe reconocer el derecho de creación y propiedad en todas sus facetas cuando tratamos de devolvérselo a tales sujetos colectivos que serían sus verdaderos dueños. Si desmontamos la construcción etnográfica de la otredad con sus categorías reduccionistas y excluyentes a lo largo de la historia, como he procurado modestamente hacer aquí, habremos empezado a estar en el camino de lograr. Eso quiero pensar, al menos. Un largo y complejo camino que se iniciaría volviendo al hecho histórico al principio comentado con la positiva enseñanza de la Escuela de Salamanca y su intento de pensar la humanidad como un todo, que es el verdadero legado europeo. Y por eso yo digo que la antropología es la última de las filosofías, la que al fin incorporó a los otros, a la idea de humanidad. Lo que intenta conocer y comprender lo humano en su diversidad, ese es el trabajo antropológico, para, como proyecto humanizador, mejorar, si fuera posible. Lo cual sería
el reverso del colonialismo y de sus peores consecuencias, aunque a veces parezca que las dos cosas se confunden, siendo en realidad contrarias, y la etnología o el folclore tuvieron al comienzo su parte de responsabilidad en una construcción etnográfica del otro o los otros que propiciaba su desposeimiento y manipulación. Ahora se precisa revertir esa concepción de la cultura, mediatizada por una determinada visión ideológica de la realidad, una visión individualista, liberal, comercial y economicista. El hacerlo se aleja por igual de los afanes ideológicos de uno y otro signo por ahormar la cultura dentro de un modelo mercantilista. Y consiste en devolverle sus características de fenómeno social, entendiéndola desde esa perspectiva. A pesar de los tímidos intentos de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en sus disposiciones de 1996, creo que para reconocer hipotéticos derechos de pueblos indígenas y comunidades locales a mantener y beneficiarse de sus culturas, sigue habiendo una fuerte resistencia jurídica y política a reconocer los derechos de última generación, como algunos lo han llamado, sobre bienes comunes y supuestos de derechos colectivos, en reconocer, en definitiva, a sujetos de creación y propiedad que no sean individuales. Y esto es verdad que lo señalabas tú en un trabajo publicado al respecto, es un empecinamiento de disciplinas bien establecidas, ya se trate del derecho o ya se trate de la historia, cuando hemos escuchado historiadores negar incluso no ya la validez de la memoria o de las memorias, sino hablando de algo para alguien que iba trabajando con lo oral, pues 50 y muchos años, tan, en fin, voy a utilizar un adjetivo ponderado, tan inadecuado, y me guardo el otro, digo, o sea, como decir que la memoria siempre es individual y nunca es colectiva, cuando nada hay más colectivo que el mundo. Incluso nuestra memoria individual. ¿Cuántas cosas recordamos que en realidad sabemos que las hemos vivido porque nos contaron que las hemos vivido de pequeños, o porque las hemos reconstruido desde vestigios, desde testimonios, desde fotografías, desde vídeos, no porque fueran recordadas individualmente, ¿no? Pero tiene su sentido, o sea, cuando ciertas disciplinas se encastillan contra algo y por el contrario favorecen determinadas visiones de ese mismo algo, no hay que echarlo en saco roto o pensar que no es importante o que vamos a romper esa puerta en dos patadas. O sea que, a puerta me refiero a la puerta de un verdadero castillo, de una fortaleza. No es nada sencillo. Al contrario, es muy difícil. Y por ello, justamente por todo esto, hay que llegar a ser conscientes de la necesidad previa de liberarse tanto del trampoantojo de la tradición como de síntesis reduccionistas de la cultura y también de la idea del artista genial en cuanto creador único o exclusivo de arte. Y por el contrario, reivindicar la capacidad de crear y conocer de todos y para todos, de que todos tienen y mantienen su cultura, o deberían hacerlo, con los derechos que ello además comporta. Muchas gracias. Ha sido quitada, aparte de ese tema que hemos trabajado juntos. A mí me sugieren muchas cosas, voy a decir algo.
La primera es que el derecho es lo que es, no puede ir más allá de lo que es. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando el derecho construye la realidad a través de una figura jurídica, como las sociedades mercantiles, pues se maneja bien, porque es una construcción suya y con eso ya hace un poco lo que quiere. Pero el derecho tiene problemas cuando se encuentra con construcciones sociales previas. La familia, las ONGs, porque entonces tiene que formalizarlo y la realidad es mucho más viva que el derecho. Entonces, ese es un primer problema. Ha habido un intento real de entrar en la cuestión por parte de la OMPI de la subjetividad y de... Pero claro, el problema de la subjetividad, yo te puse un ejemplo y me dijiste no. ¿A qué me refiero con la subjetividad? ¿Quién es el que es el propietario de las expresiones de la cultura popular, de las canciones tradicionales castellanas? ¿Somos los castellanos? ¿Somos los sujetos? ¿Cómo podemos acotar un sujeto jurídico abstracto? En las comunidades indígenas parece que es mucho más sencillo. Que antes de eso voy a decir una cosa previa que tenía anotada. El derecho europeo, el derecho occidental, está construido en el siglo XIX, después de la Revolución Francesa. Y es un derecho que responde a las categorías de su tiempo, a la burguesía que hizo la revolución. Y a una concepción individualizada, había que cargarse los privilegios, una concepción individualizada de los derechos. Luego el derecho de propiedad es individual. Los romanos no consideraron la propiedad colectiva, sí estaba en el derecho germánico, pero no estaba en el derecho romano. Y nosotros, pues hemos ido, nuestro derecho ha estado a mitad de camino, un poco de todo. Teníamos el Código Civil, al mismo tiempo teníamos los bienes comunales en el mundo rural, y eso ha pasado también en América Latina porque los indígenas tenían propiedades comunales. Y si se lee la novela indigenista, toda la novela indigenista, desde finales del 19 hasta José María Arbedas, en el 20, pues la mayor parte de los problemas es cómo preservar el terreno que se nos quiere... Antropólogo, por cierto. Antropólogo que se lo quieren arreglar. Entonces, el derecho tiene muchas dificultades, hace su construcción, y cómo se pasa de la propiedad individual a la propiedad colectiva. ¿Quién es el sujeto de la Jota castellana? Si hay que pagar derechos de autor, ¿quién es el beneficiario de los derechos de autor? Pero al mismo tiempo hay muy serios problemas, porque detrás de lo que dice Luis hay tan serios problemas como los conocimientos en materia de plantas medicinales de determinadas comunidades indígenas, que luego van las farmacéuticas a apropiarse, a intentar indagar cuál es el principio activo de las plantas que utilizan, para qué las utilizan, y lo patentan y ya se lo prohíben utilizar a los indígenas, que no, ni siquiera podrían comercializar la planta con el principio. Aquí hay un problema serio, primero de exclusividad, o en el ámbito de la moda. Hace unos años salía el caso de Isabel Marant, que se había apropiado de los diseños de comunidades indígenas mexicanas. La Convención de 2003 hace una cosa, sobre todo en el desarrollo, no en la Convención en sí misma, pero en los principios que surgieron después, que es concebir que el patrimonio cultural inmaterial puede ser, digámoslo así, una materia prima para que vivan de ella las comunidades. Eso es valiosísimo. Eso es valiosísimo.
Pero entonces ahí hay que establecer dos tipos de protección. Una protección para que ellos puedan utilizarlo y tener el derecho de uso, y otro para defenderles de que no lo usen otros. La salida más fácil de la OMPI, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, fue intentar aplicar las técnicas jurídicas de propiedad intelectual industrial y de propiedad mercantil a las comunidades. Pero para aplicarles la técnica de la propiedad mercantil se tenían que convertir en sociedades. La colectividad es delirante. Una comunidad indígena se convierte en una sociedad mercantil para tener el derecho a imagen. Y precisamente por eso, porque las propiedades las propiedades clásicas del siglo, creadas o construidas en el siglo XIX, no son bien adaptables a este tipo de supuestos. Pero claro, como yo examiné hace tiempo, luego he seguido con ello y tengo por publicar una cosa que no he publicado, pero no tengo tiempo para cerrarlo. La cuestión es, en la OMPI se lleva 20 años negociando el proyecto de artículos. Se lleva 20 años negociando el proyecto de artículos, pero no acaba de llegar a un acuerdo. Porque por el medio hay intereses comerciales, es decir, es un juego de intereses. Pero claro, es de recibo que pirateen los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas. No. Hay modos de salvar al menos que no se lo apropien otros. Y es que una patente tiene que ser de una invención nueva. Y si se demuestra que ya lo conocían las comunidades indígenas, no es una invención nueva. Es de las comunidades indígenas, no de usted. Y en la propiedad intelectual exactamente lo mismo. Se podrían buscar fórmulas y yo creo que la OMPI es quien debería hacerlo, a través de mecanismos de registro. Lo de Isabel Marant es escandaloso porque encima lo registraba como suyo y entonces no lo podían utilizar los indígenas, una cosa. Pero eso se ha hecho mucho. Tú mencionas algún ejemplo y te he oído repetirlo. Por ejemplo, y aquí hay músicos en el campo de la música, ¿no? Sí, en el campo de la música estaba el caso del grupo Enigma, que tenían un tema que fue la música de las Olimpiadas de Atlanta. Retorno a la inocencia se titulaba el tema. Pero claro, ahí había la cuestión era que unos indígenas tailandeses habían grabado en París con la Maison du Culture du Monde un CD. Pero ahí había unos intérpretes concretos. ¿Y qué hicieron los de Enigma? Samplearon unos cantos de los indígenas tailandeses, los metieron en su disco. ¿Qué es lo que vale la pena de la canción? Es impresionante, es escalofriante la música, la debo tener además por ahí. Y lo que se oye y no pusieron nada en créditos. Lo raro es que no haya salido hoy, que ha habido voces y... No pusieron nada en créditos, no le reconocieron la autoría ni lo pagaron. Claro, al final, esta gente, asesorados por la UNESCO, los demandó y terminaron poniéndoles en créditos. Yo compré el CD, lo ponen muy chiquitín, pero viene y les pagaron claro, que se habían hecho de oro con las Olimpiadas, era la sintonía televisiva de las Olimpiadas de Atlanta. Eso habían pagado ya.
Entonces, pero claro, ¿qué sucedía ahí? Que sí que había un autor individual, al menos los intérpretes. La música no, pero como ellos cantaban y lo que reproducían era la canción, las voces de ellos, eso sí podía subjetivizar sin problema la propiedad intelectual. No, el tema da para mucho. Y yo te lo he dejado ahí el toro. Pero el problema está bien planteado. Es lo que dice. ¿Cómo subjetivizamos valor? Entonces, claro, siguiendo, yo no voy a dar nombres, pero siguiendo porque a mí lo que me escandalizaba era la apropiación. Yo el artículo lo escribí hace años porque con lo primero que me planteé, cómo las entidades de gestión colectiva, las GAE, cobran por obras que son colectivas. Cobra derechos de autor por obras que son un bien común, que son nuestras, que son un bien colectivo. Pues no puede, bueno, pues cobra, e incluso algunos intérpretes, no voy a dar nombres, lo que hacen es, cuando lo interpretan, no solamente registran los arreglos y la interpretación, sino la obra, y cobran derechos de autor por la obra. Entonces, yo lo que decía es que eso era una apropiación indebida. Es una propia. En otros sitios, en Argentina, por ejemplo, utilizan lo que llaman o denominan el dominio público pagante. Cobran por el dominio público, pero eso no va a los autores, se va al Ministerio de Cultura argentino, que lo utiliza para actividad cultural por parte de la administración pública. Aquí no. Aquí eso no. Claro, yo lo que me preguntaba es, ahora ya no hay disco, está el Spotify, no sé qué, pero en un disco, si es de dominio público, ¿cuánto se reduciría lo que es de nuestra propiedad? Si fueran 20 euros, se tendría que reducirse a 15, porque esos 5 de la autoría y serían, pero es evidente que eso es cuantificable y que esa cuantificación supone una apropiación indebida por los intérpretes y por quienes lo registran. Y al final estamos pagando todo. Yo no cuantifico económicamente el mundo, no es mi método. Así que no voy a hacer eso como lo hacen, pero sí que significa, en definitiva, que nos estamos encontrando en una situación donde no se debería pagar. Tendría que tener un régimen jurídico distinto. Y si ese bien es colectivo o propiedad o es herencia de una colectividad, habría que pensar efectivamente cómo recompensar, cómo protegerlo. Y para las comunidades indígenas, por ejemplo, son unos recursos vitales, porque eso puede suponer a determinadas comunidades indígenas su mantenimiento en el futuro. Eso está pasando, por ejemplo, en Panamá. En Panamá hay comunidades indígenas que sí que han agarrado la realidad por los cuernos y sus artesanías tienen un valor enorme y las comunidades indígenas están viviendo de sus producciones artesanas. Pero porque se están produciendo, no voy a decir al por mayor, pero bueno, que se produce con cierta extensión. ¿Habrá preguntas? ¿No hay preguntas? Sí. Quiero preguntar. Sí. Supongo que yo me doy la vuelta por toda el campo, que tienes paisajes preciosos, y voy por las vías pintorales. Eso lo ha hecho alguien. Corresponde a una técnica depurada de siglos hasta que llegas a una solución práctica que además es estética. Eso es de alguien, pertenece a una civilización de trabajo y de adaptación al sitio. Pues yo lo pinto y vendo el cuadro y no se me ocurre decir, oye, verás, no se me ocurre. Entonces, siempre que se hace algo, eso lo decía muy bien mi pariente de la Zanetti, que decía que en el mundo del arte no sobra nadie, no sobra ni la argamasa, porque por muy genial que sea uno, ha aprendido de otro, ha tomado algo de otro, por lo menos un caldo de cultivo de la gente que es aficionada, digamos,
que es la base de que uno se lance a trabajar, una posibilidad. Entonces, siempre que hacemos algo, pues, tenemos a alguien antes. Sí, sí. Sí, Sí, pero sí. en fin, no. En cualquier vertiente de creación humana es así. Yo creo que lo que hay es una visión de la cultura que conviene revisar y, en cierto modo, reconfigurar, ¿no? Porque la cultura es lo que, en definitiva, es lo que la gente hace y cómo vivimos. Lo he dicho antes, ¿no? Todos somos capaces, ¿no? Al menos teóricamente, de crear algo y de disfrutar de lo que se crea. Y no solo teóricamente, porque luego es que a lo mejor hay quien no ha pintado cuadros o que no cantaba muy bien, pero a lo mejor tiene una habilidad tremenda en contar historias o en tal o cual aspecto de la vida, ¿no? Que puede parecer insignificante. Y todo ello conforma una cultura, pero no. ¿Qué es lo que se ha hecho y cómo vemos y cómo se manejan y gestionan las culturas? Pues en lo posible como algo que pertenezca a unos pocos, y algo que se pueda valorar, que se pueda poner un precio, aunque sea absolutamente disparatado. Ya que se ha mencionado el mundo del arte, ¿no? El mundo de la pintura. Y yo estoy en que hagamos una reflexión antropológica de toda la cultura como humanos, que nos libremos de ciertos trampantojos, los que he llamado por primera vez, pero lo voy a repetir aquí más veces, porque eso no es la cultura, es lo que se hace con ella. Cuando la gente, yo como vengo además de la lingüística, presto mucha atención a los términos y los conceptos que hay tras ellos, ¿no? Entonces, cultura no es eso que vemos en los periódicos, que es la cultura. Cuando vamos a una serie de señores diciendo el mundo de la cultura, pero si cultura tenemos todos, ¿no? Si no, como decía un colega mío, seríamos monos. Y aún así tendríamos cultura, posiblemente, tendríamos un principio de cultura. De la misma manera está el tema de la tradición, ya lo he dicho, porque la tradición se transmite todo, y hay una tradición culta. El otro día me llamó mucho la atención que puede, es una hipótesis, pero creo que no es ninguna, en fin, brutal, y tengo que indagar en ella, que en realidad, no solo por lo que ya sabemos, sino incluso por su uso en determinados círculos y demás, la palabra tradición tuviera más que ver con tradiciones cultas en sus inicios británicos, de lo importante que era, que fue ya en el 19, ¿no? La tradición, por ejemplo, de las universidades, ¿no? De Oxford y demás, que tienen incluso sus lemas que pueden mencionar en algunos de los casos esa palabra, ¿no? Tiene más que ver con eso que con lo otro. Y lo otro es la transmisión de todo. A mí me hace mucha gracia, además, la utilización abusiva, no sé si va a llegar a desemanizar el término, que se hace de tradición y tradicional hoy en día para todo. O sea, que sin medios tradicionales, que sin enseñanza tradicional, di convencional, di habitual, di otras cosas que son más precisas, ¿eh? ¿Por qué mi combate con lo de la tradición? Porque al final de muchos años he descubierto que es un trampantojo a veces muy peligroso. ¿En qué sentido? En el sentido de que se pone esa etiqueta
y se está diciendo tradicional. Bueno, a ver cuánto va a durar esto. O a la vitrina, o al pero quítate de aquí. O haznos algo típico. Pero es una construcción romántica. Sí, bueno, es una perversión de la construcción romántica, porque la construcción romántica yo creo que pretendía otras cosas. Pero el origen está allí. Algunas buenas, como era reclamar y reivindicar un determinado tipo de creaciones, que eran justamente de la gente, que eran también poner en valor, por equivocadamente que se hiciera, a esas personas que mencionabas que hacían los palomares también hechos. O sea que hay una mirada romántica que en vez de avergonzarse o pensar que hay que avergonzarse de que la gente siguiera viviendo de una determinada manera y haciendo un determinado tipo de construcciones, pues empieza a valorar eso. Ahora, eso degenerará, por así decirlo, a lo mejor derivará en curiosos impertinentes, derivará en los tours, derivará en el turismo y así llegaremos hasta hoy, ¿no? Hasta ser un objeto de algo que se visita, que se ve, que ya por el hecho de ir a visitarse está cambiando respecto a cómo era y que a lo mejor, como ocurre en tantos parques naturales, ¿no? La gente ya no puede hacer nada, se convierte, como yo he dicho y he escrito más de una vez, en figuritas de un Belén, porque es que no les dejan ni vivir, ni trabajar, ni tener sus ganados como tenían, es para estar allí de típico. Y todo esto es un constructo que parece que no, pero es un constructo cultural de estas cosas que estamos tratando aquí. Que puede parecer que no tengan relevancia, pero claro que la han tenido. Por eso yo siempre con mis alumnos comentaba, no os creáis que los términos y los conceptos que utilizamos no son importantes. Y mucho cuidado con utilizarlos bien, con saber deconstruirlos en algunas ocasiones para que no tengan un mal uso. Porque muy fácilmente, y lo vemos claramente desde mi punto de vista en el mundo, en el ámbito de la ecología, van a ser utilizados para mal. Hay un caso que a mí particularmente me irrita bastante, que es lo que pasa con todos esos lugares que se están despoblando y que la manera en que quede la gente que queda, los pocos que pueden quedar, pues a lo mejor es poniendo placas de estas o renovables, ¿no? Sabemos que estropean la tierra, se cargan a las aves, etcétera, etcétera, ¿no? Por muy sostenibles que se pretendan. Y al final son para alimentar centrales eléctricas y de países del norte, de los más ricos en Europa en muchos casos. Pues a esa gente incluso se les coloca, y no saben lo equivocados que están, la palabreja. Y yo cuando he hablado con algunos de ellos, no digas tradicional, no te pongas la etiqueta de tradicional, porque estás comparando al enemigo, de alguna manera, el discurso. Es tu cultura, ya está. Tu cultura. Defiéndela, vive en ella, no te dejes como muchos no se dejan. Hay una reacción a eso bastante fuerte en muchos pueblos y un documental magnífico de renovables. El que no lo haya visto y quiera verlo, que me encantó porque desmontaba muchas de estas cosas. De la falsa sostenibilidad de las energías sostenibles. Entonces, bueno, estamos ahí en medio y que somos académicos. No contamos nada, casi nunca se nos pregunta. Y si se nos pregunta, pues es para meternos en berenjenales, como me ocurrió a mí con el caso de la demanda que también consulté contigo, ¿no? Pues ese tipo de demandas que pueden llegar,
un señor que demanda a otro porque dice que esto era suyo, no de la señora que te lo contó, y de la señora y de todo, y probablemente de toda esa comunidad. En ese caso, además, de unas comunidades que eran flotantes y que eran migrantes, porque eran los que iban en la raya de uno a otro lado. Entonces, ¿qué hacer? Hombre, alguna idea hemos dado. Yo creo que lo de los registros, bueno, venimos dando ideas desde que empezó este curso. Otra cosa es que nos las tengan en cuenta o no. Va a decir que nos las compren y no esa palabra adecuada. Tampoco ni a nosotros efectivamente nos interesa. Es que en relación con esta revisión del premio tradicional, yo creo que algo que deberíamos revisar ahora ya a fondo también es el carácter anónimo o no anónimo de las culturas tradicionales, o como las queramos llamar. Porque efectivamente nosotros partimos de nuestro entorno rural, toda una colección de tradiciones que son claramente anónimas, pero no tan claramente. Efectivamente, los músicos profesionales siempre tocaron una jota, que la jota es un carácter pero había unos nombres detrás de quién iba componiendo ese repertorio más profesional, digamos, ¿no? Pero es que, por ejemplo, hemos citado antes las culturas latinoamericanas. En el folclore argentino, salvo la parte andina, prácticamente todo lo que ellos llaman folclore, todo tiene. En Alemania, una de las canciones más populares que todo el mundo conoce y todo el mundo canta en casa, se sorprenden al saber que están compuestas por un tal Franz Schubert. Es decir, no existe un carácter único en lo que se refiere al anonimato de las culturas tradicionales. En nuestro país o en nuestra cultura o en nuestro entorno más cercano, sí se da ese elemento de que gran parte de ese tesoro cultural es de carácter anónimo, origen rural, etcétera, etcétera. Pero habría que volver y revisar más a fondo sobre el elemento anónimo o no anónimo de esas culturas, perdón, tradicionales. No, y algunos lo hemos hecho. Es decir, que, por ejemplo, a mí en el tema de la oralización del mundo de los pliegos, de cordel, especialmente de los contemporáneos, ¿no? Bueno, estaba el trabajo de Caro Baroja, que fue rompedor en los 60, y sobre pliegos contemporáneos, perdón por la autocita, está el mío precisamente de literatura popular, que llamaba el libro mal llamado en la Castilla de este siglo, y ya es el siglo pasado. Y fue en el 87, si no recuerdo mal. Bueno, lo que a mí me ha interesado de ese campo es que, a diferencia de lo que pensaban y pontificaban algunos de los que también habían sido mis maestros, en concreto Diego Catalán, presidente del servicio doctoral en esta universidad, Diego Catalán de Universidad, pues no era únicamente. Lo que te encuentras en la cultura popular es muchas veces la oralización de esos impresos baratos. Y eso vale para toda Europa y vale para buena parte de América, porque, como he dicho antes, las culturas populares se abrazan subterráneamente entre los dos mundos, ¿eh? De manera que lo que vas descubriendo, y es lo que a mí me interesaba, no me interesaba lo pintoresco de los pliegos, no, el aspecto, digamos, más concreto, no me interesaba como una especie de laboratorio en donde descubrir cómo funcionaba todo eso, cómo lo oral pasaba a lo escrito y a lo impreso, y cómo lo impreso se volvía a oralizar, que hay perfectamente identificados ítems, hay composiciones de ida y vuelta en ese sentido. Yo no creo tanto que los mandamientos de amor o los sacramentos fueran una cosa que hicieran
imprentas, primero de Marés y luego de Minoesa y las otras que había en Madrid, sino que se pudieron perfectamente tomar ya de una existencia oralizada y volvieron a ser impresas, si es que lo habían sido alguna vez. Y es de esa difusión oral que nacen nuevas memorias de ello y se perpetúan, y se han perpetuado prácticamente hasta hoy. Un tema tan extravagante como es el de Carlomagno y los 12 pares de Fran, por ejemplo, que resulta que se utiliza en muchos rituales. Se ha utilizado en España, pero también en América, también en México y también en Perú, a partir de esos impresos. Eran cambiantes, que no era siempre el mismo texto, ¿no? Pues iba enriqueciendo en muchos casos. Entonces, está muy bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que propones. Pero hay tanto trabajo. Hay tanto trabajo que hacer. Algunos hemos empezado a hacerlo, pero, por ejemplo, cambiando la visión que había sobre toda esa literatura popular, que ya que he citado a Diego Catalán, y recuerdo estando en su casa, en la casa familiar de San Rafael, que mencioné de las recopilaciones, de las encuestas que iba haciendo en Soria entonces. Yo creo que en un viaje, ya había ido a Estados Unidos, pero estaba entre dos viajes, uno de no haber venido y otro de volver, y mencioné lo de los constructores, estos callejeros, de que se han conocido como ciegos, no todos lo eran, ¿no? Que llevaban esos cantos. Recuerdo a Diego diciéndome, los ciegos arrasaban con la tradición. ¿Qué tradición? Bueno, los ciegos no arrasan con nada. Los ciegos unas veces cogían de aquí, otras cogían de allá, modestamente, ¿no? Entonces, pero luego cambió. Sus maneras de pensar por lo que vi en los últimos momentos. Pero durante mucho tiempo estuvieron en eso. A veces las disciplinas se acomodan a dogmas y a recetas que les son confortables y que les facilitan un encaje tanto académico como profesional y social, y de eso, desde luego, tú lo sabes muy bien, y mucho en el derecho, donde oyen lo colectivo y... Claro, no, yo quería responder una cosa, sí es verdad, pero cuidado que también hay creaciones colectivas. ¿Qué es lo que niegan los juristas? Que yo, en un trabajo, yo hablé de la ignorancia antropológica de los juristas porque me escandalizó. Era un catedrático que se consideraba a sí mismo la máxima autoridad en materia de propiedad intelectual. Entonces decía que no había... Entonces, hicieron un macro congreso sobre cultura popular, no había creaciones, más que creaciones individuales. Y yo, usted es un imbécil, perdóneme. No, claro que hay creaciones. Empezando por lo menos. Empezando por lo menos. Claro, todavía estudiar un poco de algo. No se quede solo con el Código Civil, salga de su Código Civil y vea que fuera del Código Civil hay vida. Hay creaciones populares y que la creación popular, lo que pues, al final es como el Creative Commons, va sumando. Bueno, pues efectivamente, claro que hay. Entonces, la cuestión es que lo popular suma todo, acoge todo. Y le da igual que tenga autor, que no tenga autor, porque lo que va haciendo es amalgama, y lo hace funcionalmente, porque sirve. Lo popular, al menos para mí, es la cultura. Es cómo funcionan las culturas. Luego ya podemos desmenuzar y vamos a encontrar aquello que Robert Redfield señalaba de Great Tradition, Little Tradition, ¿verdad? Y la cultura de masas también. Y todo eso está ahí al final. Empiezas a indagar en literatura o literaturas populares y ves que la cultura de masa, que en un momento determinado fueron los griegos,
fue muy importante porque era la literatura más barata a la que tenía acceso todo el mundo, incluso los analfabetos, que no sabían leer, pero otros se los leían, otros se lo cantaban, ¿no? Entonces, vemos ahí funcionando lo culto, lo semiculto, como se ha llamado también, lo popular, lo semipopular, la cultura de masas. Todo eso en un momento determinado, en mundos ya como el nuestro, tan viejos, conforman la cultura, ¿no? Y hay que ir, efectivamente, desgranando y sabiendo. Hay quienes niegan, claro, es lo común. Hay quienes niegan, por ejemplo, el tema de Homero. Ya puestos a decirlo, de negar el tema de Homero, de que eran ser una serie de bardos, y un solo bardo, y que fue una compilación, pues también a mí me resultó curioso. Fue muy cuestionado el tema, quizá para los más especialistas en estas cosas, ¿no? La teoría de la oral formula, ¿no? De Herbert Villard y Milman Paz, ¿no? Que en realidad fue Parry que lo inventó y luego es que se benefició. Ahora que no creo que me oiga. Quiero decir de esa idea. Trabajaron con bardos yugoslavos, también Bartók, de hecho tuve una relación con él. Parry murió bastante joven. Y vieron que existía esto de las fórmulas y de los tópicos orales, que las épicas probablemente habían funcionado de esa manera. Y que había gente que creaba oralmente y que gente que con otra gente y otra gente que venían después acababan haciendo esas sagas y acababan transmitiéndolas y demás. Por supuesto que anónimo, es que ¿qué es lo anónimo? Es otra etiqueta. ¿Cómo? Anónimo no hay nada. Pues yo digo que hay que revisarlo a fondo. Anónimo no hay nada. Sí. Verdaderamente. Siempre hay, si decimos que algo es anónimo, es porque lo que tiene es muchos autores, generalmente. O porque se ha perdido el autor que tuviera por un motivo X, ¿no? De avatares o de incidentes históricos. Pero más lo primero, ¿no? que acabo de decir. Más que se trata de ese autor legión muchas veces. Entonces, bueno, es muy cómodo. No nos aclara nada, no nos ayuda a comprender nada a cómo funciona todo eso, que es lo que a mí particularmente me interesa, me ha interesado y me sigue interesando. Y es mi campo. Y de vez en cuando pues me atrevo a acercarme al campo al compañero y a lanzarle alguna pregunta para que se entretenga, para complicarle la vida. Un poco. Pero no se ocurrió tanto en esa pregunta, pero estamos ante un ilustre antropólogo y un no menos ilustre jurista. Has dicho antes en la ponencia, derecho a la propia cultura, término jurídico, derecho terminando a la propia cultura. Se podría profundizar un poco ese concepto, derecho a la propia cultura. ¿Qué pretendía estar relacionado con ello? Pues seguramente demasiadas cosas, pero voy a explicar algunas. Digo eso porque parece, y por eso he establecido esas conexiones entre categorías de la autoridad, ¿no? Que creo que podría ser una manera también de titular esta ponencia. Que algunos tienen que renunciar a su cultura para ser aceptados en el mundo en el que se ven obligados a sobrevivir, ¿no? Y yo me niego a que eso tenga que ser así. O tienen que renunciar a su cultura, como conocemos muchos de los de aquí, porque era una cultura despreciada, una cultura rural. Durante mucho tiempo hemos vivido los que éramos totalmente del campo o estábamos entre el campo y la ciudad, como puede ser mi caso, pero para mí los recuerdos y las raíces importantes son desde luego las rurales y lo siguen siendo. Vivo en una casa la mayor parte del tiempo al lado del río Cega, o sea, no es por casualidad. Pues
vivimos aquellos años en que incluso en los colegios, ¿no? Todos los de aquella época hemos escuchado alguna vez, a ver, habrá que quitarte el pelo de la dehesa. Así, ¿no? Aquello de que será cateto, de que será paludo, aquello de, como me han llegado a decir otros colegas igual, algunos de los llamados informantes, ¿no? Informadores, llamémoslo como sea, que era gente que se había quedado en un pueblo o en otro, que no se habían ido cuando el gran éxodo de finales del franquismo. Y dicen, si es que, claro, a nosotros, por habernos quedado, nos miran los propios del pueblo que se han ido como si fuéramos menos, ¿no? Nos miran como si fuéramos atrasados, porque hemos elegido quedar, ¿no? Pues a todo eso, de una manera un poco atropellada, te lo explico, pero seguro que lo entiendes, he querido referirme, ¿no? con lo de la propia cultura. Es eso, es para el que viene de muy lejos y es para los que venimos de aquí al lado, pero hemos tenido que adaptarnos a un determinado modelo, cuando podríamos haber tenido otro y ese otro fue elegido por algunos para seguir ahí, afortunadamente. Afortunadamente. Yo una de las mayores chorradas que he escuchado y he leído fue de no sé cómo llamarlo, me estoy conteniendo mucho. Bueno, pues es un intelectualoide, vamos a decir, que decía del campo que el campo hoy, bueno, también fue ideólogo de un partido político ya desaparecido, o sea, que podéis tener una idea de por dónde voy. Sí, estos que hablaban de cerrar pueblos y todas estas cosas, precisamente, ¿no? Lo resolvían todo cerrando pueblos, no saben que cuesta mucho más si tienes que pagar a seguratas, válgase la expresión, valga la expresión, para mantener las ermitas, para que no se quemen, para todas estas cosas. Bueno, pues este decía que el pueblo era poco más que un jardín con esto. Se quedaba aquí. No voy a lanzar insultos porque no es mi estilo, pero ganas me dieron cuando... Y luego seguro que fue de los que comían cuando pudimos comer en pandemia porque había gente que había seguido produciendo, y produciendo. O sea que a veces en esa estupidez de mundo estamos viviendo, ¿no? Que tú no conozcas determinadas formas de vida, que las ignores, no quiere decir que no tengan un valor. Y seguro que todas tienen un valor. Es a lo que voy también con lo de señalar el valor y la reivindicación de la propia cultura. Todas lo tienen. Y toda cultura, por ser humana, debería de tenerlo y debería de concederse. Y bueno, he señalado algunos de los trucos, algunos de las trampas que se utilizan, pues, para quitarle el nombre a la gente, quitarle el derecho a seguir siendo así. Hay gentes que han vivido, el caso del Sáhara, hay gentes que ni siquiera tienen un territorio definido, tienen mucho. Y sus narraciones y sus cantos lo explican. Ese es su territorio, porque son nómadas. Pero claro, no entran, hablamos aquí de entrar en determinados modelos, no entran en el modelo de una nación, un territorio, una identidad, un presidente, no, es otra cosa. Y por eso no vamos a considerar o les vamos a negar que existen. Hay dos conflictos que tienen que ver con esto. El conflicto de Gaza, el conflicto de Ucrania. Siempre ha habido quienes niegan que esos señores tengan derecho a identidades, a territorio, a nacionalidad. Bueno, pues yo creo que no, que a lo mejor no de la manera que se entiende en Europa desde hace una serie de siglos, la nación, los derechos de pertenecer a una nacionalidad, etcétera, etcétera,
pero de otras maneras más alternativas y no menos importantes, pero con derechos, con los mismos derechos adaptados a esa realidad. Y creo que eso es lo que quise más o menos decir. Bueno, no sé si ya... Hay tratados internacionales que también lo garantizan. Hay varios. El Pacto de Derechos Sociales, Políticos, Sociales y Culturales. Está la Convención de 2005 de Diversidad Cultural. Está el Convenio de la OIT de 1989 sobre derechos de los pueblos indígenas y lo llama pueblos indígenas y tribales. Hay varios convenios que entran. Bueno. No, ya no vamos. Sí, ya no hay más. Solo lo dejo apuntar. Preguntas. No, como yo. Apuntarlo porque hay convenios, hay pactos, hay declaraciones. A veces no llegan más allá del contexto de sus instituciones o un poco más, pero estamos en lo mismo, como nos ocurre a nosotros, ¿no? Es muy pequeña, a veces parece insignificante la esfera de tu incidencia, pero yo siempre he pensado, antes decía y lo sigo diciendo, que por pequeño que sea, hay que hacerlo. Si se debe hacer, hay que hacerlo y ya veremos, ¿no? A alguien servirá. A mí lo que me preocupa es que sea malentendido o mal utilizado, que ocurre también, por eso hay que ser tan minuciosos, tan rigurosos en el manejo de términos, y es lo que en definitiva hemos intentado. En el mundo jurídico eso es la clave. Es la clave. Además, ¿se puede acceder a la grabación de la ponencia? Pues sí, lo estamos grabando y se va a... ¿Y eso cómo se puede hacer? ¿Qué enlace? ¿La UBA? Pues intentamos saber si se puede subir vía YouTube o que haya un enlace también en el Instituto de Estudios Europeos. Sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Bueno, nada,